pocas personas probablemente han afectado a su país en distintas variables, tanto como lo hizo Silvio Berlusconi en Italia, no solamente siendo primer ministro en un momento dado, sino que además como empresario también muy potente y además como dueño de uno de los equipos de fútbol que campeó desde que Silvio Berlusconi se hace cargo del Milan de Italia. Mira, solamente durante estos 20 años que estuvo a cargo del Milan, obtuvo 29 trofeos. Y de todos tipos, Champions, en fin. Bueno, de eso nos quiere conversar, del impacto de Silvio Berlusconi en Italia, Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Es interesante el caso de Silvio Berlusconi, no tanto por sus logros, porque la economía italiana y el perfil diplomático de Italia no se benefició tanto por sus décadas de paso por el poder en distintos momentos. 4 veces fue jefe a cargo del gobierno, pero sin embargo él logró imprimir un estilo de gobierno que muchos señalan ha sido imitado por otros. Y uno de los supuestos imitadores es Donald Trump. Y realmente hay similitudes en las actitudes de uno y otro. Un tremendo personalismo, es decir, sus intervenciones pasan por yo, esto ha sido lo más importante que se ha hecho. Y ambos tienen un origen común, que venían fuera de la política. Es decir, Trump se hizo conocido en programas televisivos, y también Berlusconi, que entró relativamente tarde a la política, se fue haciendo muy popular a través de la adquisición de medios de comunicación, específicamente televisión, y lo hizo de manera bastante peculiar, porque en Italia estaba prohibido competir con la RAI, con la televisión de Estado, y se permitían solamente canales locales. Pero en su asociación con Bettino Craxi, que era el jefe del Partido Socialista italiano y que en aquel entonces estaba en el gobierno, él fue armando una serie de canales de cable locales, pero que con mucha astucia él coordinó de manera que podía vender publicidad a distintas empresas, y que en cada momento iban a salir juntas, es decir, la publicidad, y con eso recaudó dinero, una gran cantidad de dinero, y terminó siendo propietario de 2 canales. Y en esto quiero marcar una diferencia interesante. Él nunca tuvo dificultades para ser el propietario de los canales. Sin embargo, Sebastián Piñera en Chile tuvo que renunciar por la presión política, no necesariamente legal, a la propiedad de un canal, porque se estimaba que eso era un elemento de influencia incompatible con la política, de manera que ahí hay una diferencia muy grande entre Italia y Chile. Sí, Silvio Berlusconi efectivamente se hizo muy conocido por montones de razones, no las vamos a contar todas hoy día, pero sobre todo porque en un momento dado, ¿te acuerdas tú que casi se le asignó como una especie de rey Midas? Todo lo que tocaba le iba bien, agarró el Milan y lo hizo, pero extraordinariamente, un equipo del norte de Italia que siempre miraba como otros ganaban los torneos, y empieza a agarrar vuelo el Milan y gana, pero toda esta chorrera de títulos europeos, italianos, Champions, en fin. Después, como tú muy bien dijiste, se mete al mundo de los medios de comunicación y también agarra un vuelo tremendamente grande, se mete a la política y termina siendo varias veces primer ministro italiano. Y por lo tanto daba la impresión de que Berlusconi era un poco así, como el rey Midas, todo lo que toca lo convierte de alguna manera en un beneficio.
¿o no? Sí, es verdad. Pero también la otra cara de la moneda Esa te la estoy es que dejando a ti. él eludió en forma permanente y sistemática todos los juicios. Él tuvo cerca de 100 casos en contra suyo y ya sea porque estaba en el hospital, usó una serie de triquiñuelas para eludir la justicia y, digamos, desde la presidencia del Senado logró una inmunidad y finalmente eludió a lo largo de toda su vida estos juicios. De manera que él era un gran artífice. Raúl, te quiero preguntar algo sobre Berlusconi, porque pasa mucho, y tú hiciste la comparación con Donald Trump en el caso de las personalidades. A veces cuando la personalidad es tan potente, básicamente es esa persona el poder, es esa persona la que de alguna manera es seguida, el liderazgo, en fin. Pero hay otras personas que, incluso siendo potentes, crean seguimiento, crean partidos, crean corrientes, crean instituciones. ¿De qué tipo era Berlusconi? ¿Era una cosa más centrada en él y su entorno, o él creó también personas, instituciones que eventualmente siguieran sus ideas en caso de que él no estuviera? No, él creó un partido, Forza Italia, que además coincidía con el eslogan futbolístico en Italia, y este partido pasó a ser en un momento dado dominante. Y era un partido, claro, de sus adeptos, donde él tenía el control, pero tenía también una proyección institucional que, con el correr del tiempo, a medida que su poder fue declinando, él fue llevado a una serie de juicios, como te señalaba antes, y el partido comenzó a declinar y él le dio hasta cierto punto, participando en una serie de coaliciones políticas, la pasada o reforzó a la derecha, que en forma creciente fue pasando a la extrema derecha hasta llegar a la quien hoy es la primera ministra en Italia, la señora Meloni, en el cual ya el partido digamos, el Forza Italia, el partido Berlusconi, entró como socio menor, y eso fue algo que incomodó bastante a Berlusconi, acostumbrado a un protagonismo importante, y si bien participó dentro de la coalición que actualmente gobierna, él se sintió, aunque permaneció allí, estaba bastante marginado y con su partido tenía poca atracción, y otros partidos de extrema derecha lo están suplantando o los han superado, de manera que hay una interrogante: qué va a pasar con cuál va a ser su herencia política en términos partidarios, una vez que ha desaparecido, ha terminado su liderazgo, biológicamente hablando. Sí, oye, es interesante porque tú probablemente tienes más noción del tiempo que yo respecto de lo que te voy a preguntar. Pero hubo una época, te voy a plantear unos 40 años atrás, donde básicamente los gobernantes, sobre todo los europeos, pero los gobernantes tenían un talante que básicamente ellos trataban de demostrarle a su país, un talante de líderes que se regían por ciertas condiciones específicas, salían de la política, habían sido senadores o habían sido de la aristocracia o tenían algún tipo de camino político a seguir y por lo tanto eran mirados así. Y de pronto, tanto en América como en Europa y en otros países, empiezan a salir personas que provienen de otros lados. Vienen de la empresa, vienen del deporte, vienen de la farándula, vienen y empieza de alguna manera a resquebrajarse esa idea lógica del líder
estatuario, típico, gobernante de un país europeo o de un país cualquiera ya a esa altura, de hace 50 años. Berlusconi es uno de los primeros en Italia que introduce estas otras variables, la variable de su vida personal, la variable del fútbol, la variable de los medios de comunicación en Italia, y muchos después lo empiezan a hacer también en otras partes, ¿o no, Raúl? Sí, bueno, pero en Italia tenía un precedente, el duce Benito Mussolini, Sí, pero claro, estamos hablando de... fascista, de manera que este liderazgo unipersonal no era tan ajeno a la cultura política italiana. No, si Bien me que estoy era un refiriendo, dictador, perdona, sí. no me estoy refiriendo al liderazgo, me estoy refiriendo a la asociación con llamémoslo así, con actividades que no eran propias de la política. Los medios de comunicación, el fútbol profesional. Tú tienes razón, el duce Mussolini era una persona que provenía de las filas del ejército y que era un carismático y liderazgo y todo lo que tú quieras. Pero de pronto aparecen otra serie de candidatos o gobernantes que provienen de otros... se abre el espacio de lo que era posible llegar a gobernar. Pasa en Italia, pasa con Berlusconi, pasa en una serie de otros países europeos donde, qué sé yo, actores o cantantes de repente entran, ni hablar en Estados Unidos con Donald Trump. Cambia la figura del gobernante, del profesional de la política, a las personas que sacan más votos nomás. Sí, bueno, en el caso de Berlusconi se ha dicho que él era la encarnación del sueño del italiano medio. Increíblemente exitoso en los negocios, con una gran fortuna, un hombre de un gran carisma, de mucho éxito en la vida social. Él partió. Parece que hubo un pequeño problemita técnico ahí con Raúl. Ahí vuelve Raúl. Lo que para muchos italianos era lo que ellos hubiesen querido ser. Y desde ese punto de vista era un líder admirado Carismático, claro. y carismático, que tenía mucho seguimiento a nivel personal, que además supo crear un movimiento político. Sí. Ahora, todos los casos que él tuvo, que tú mencionaste, los casos judiciales, ¿alguno de ellos llegó hasta el final? No, ninguno. Digamos, él logró eludir las condenas y usó todos los trucos habidos y por haber. En eso se parece a Trump también, y nunca fue realmente condenado. Y en los casos en que estuvo cerca de una condena, supo eludirlo. Mira tú. Bueno, genio y figura, Silvio Berlusconi. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos.